Bé, començarem. Bona tarda a totes i tots. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta primera, però també segona vegada que parlem del llibre. El presentem ara, sens dubte, però aquest matí també estàvem amb la Rita. Alguna cosa entiendo ya. Sí, puedo hablar en castellano, de Esta hecho. mañana entendí todo. Pues entonces ya estás totalmente sumergida en el contexto lingüístico. Catalán. Sí. Catalán, bueno. Parlaré a poc. Ahora sí. I no, comentava que aquest matí presentàvem també al públic a la Càtedra d'Art i Pensament Antoni Tàpies, una plataforma de recerca, sobretot, que hem creat en diàleg amb la UPF, amb la Universitat Pompeu Fabra, des de la que dèiem al matí que hem estructurat com 3 línies de força o d'actuació, una primera en docència, dins la qual s'engloba el Premi Internacional d'Assaig. De fet, aquest matí també, ja ho recordaré, no només donàvem a conèixer el llibre que avui presentem, que ja hem dit, no volem avançar molta cosa perquè el presentem a la tarda, sinó que també hem anunciat el guardonat amb la segona edició del premi, que ha estat el filòsof o el pensador francès Georges Huberman. Juntament amb això presentàvem moltes altres línies de recerca, com una beca de recerca per a estudiants, per col·laborar o ajudar amb el tema dels TFMs, els treballs finals de màster o treballs doctorals, tant de bo. El Premi d'Escriptura Crítica, adreçat a primària, secundària i també a l'àmbit universitari. Persones que en formem part, Pablo, que m'acompanya com a responsable de col·lecció del museu, Josep Ramoneda, molt coneguts per molts de nosaltres, Valentín Roma, company, col·lega i director de la Virreina Centre de la Imatge, Carmen Pardo, professora de teoria de la música contemporània, també pensadora, jo crec que amb grans assajos, com El silenci de la cultura, que va publicar fa uns anys, Pilar Cortada, membre del nostre patronat, o Alicia Rodés, també historiadora i companya d'aquesta institució. I Manolo Borja Villel, perdó. Perdó, sí, lo deixava per mirar, gràcies. Manolo Borja Villel, també com a membre del patronat, i Eva Marc, no només com a persona també coneixedora, sinó com a directora de la càtedra, que és una cosa que m'havia comentat, que m'estava deixant, però que és molt important. Eva Marc és la directora de la càtedra des de l'espai de la UPF. Vull dir que és una cocoordinació. De fet, no és una direcció com a tal, sinó que es codirigeix. L'espai de la càtedra ens interessava molt que fos una estructura molt equilibrada en aquest sentit. Aquest és el comitè assessor i la manera de funcionar és que després d'algunes sessions de debat sobre quins temes ens interessa abordar, vam establir al seu torn com 3 espais que ens interessaria abordar amb un objectiu molt clar, que és pensar el present. Pensar el present a través de Tàpies, des de Tàpies o contra Tàpies, però que d'alguna manera aquest llegat textual i visual servís de rerefons o de paisatge, un paisatge pensant que és aquell entorn que ens acull, per continuar pensant quins són els conflictes que ens depara la nostra contemporaneïtat. Des d'aquesta certesa, la necessitat de donar resposta als conflictes del present, vam crear com 3 àrees d'estudi, una primera que podem englobar dins la crítica institucional, una segona que podem englobar dins la teoria de la imatge i una tercera que és la que s'engloba dins d'una mirada sociològica, antropològica, és a dir, entenent no només un llegat artístic i textual, sinó la pròpia institució com a part d'un context molt més ampli i complex com són les nostres societats, amb tot el que allò suposa. És aquí, de fet, on tots vam acordar que la persona ideal per donar veu a aquesta primera edició, i te cojo un moment el llibre, aquest llibre està en català i castellà, havia de ser l'antropòloga pensadora, jo crec, sobretot Rita Segato.
a partir d'aquí la vam contactar, ella va acceptar diguéssim, la proposta, i és quan convidem també a la persona a venir a estar el temps que disposa, són agendes complicades, no? Però entre 3 setmanes, 2 mesos en residència, i on facilitem també l'accés als nostres arxius, a la biblioteca, a certes persones que puguin estar interessades en entrevistar o conèixer perquè han treballat Tàpies o no, senzillament perquè sigui important, doncs en aquest sentit Pablo o inclús Manuel Borja Villel, no? En aquell moment que la Rita va venir, l'exposició encara hi era, la retrospectiva del centenari, va poder parlar amb el Manolo. En Madrid també. En Madrid con Manolo, sin duda. De fet, la exposició. Sí, l'exposició del Centenario, tots aquells que ho sabeu, va ser una exposició amb 3 seus, Brussel·les, Madrid i Barcelona, mateix concepte però resolt de maneres diferents, i això és gràcies a la mà de Manuel Borja Villel, qui també va atendre la Rita amb una visita molt detallada a les sales del Reina Sofia. Aquesta recerca va continuar, però sobretot al final la feina la fan ells, com sempre diem. Una manera, a mi m'interessa molt, no em vull allargar molt perquè avui contem també amb el Pablo, qui ha col·laborat amb les tasques d'edició juntament amb el Pau Dito, que és el nostre cap de publicacions. Però jo només parlaré del títol perquè jo crec que ja diu molt d'una manera d'entendre no només com la Rita s'ha acostat a la figura de Toni Tàpies, sinó, si m'ho permets, si me lo permites, Rita. Entendo. Gente, eu falo catalán. Fenomenal. Yo estoy intentando hablar lento, que yo a veces tiendo a embalarme, porque no soy como una... mi abuela me llama polvorilla, y eso quiere decir que no es camino rápido, así que imagínate. Entendi. Bueno, en tot cas, jo crec que, si m'ho permets, no és només una exegesi recíproca entre ella i Tàpies, sinó que és la manera que la Rita, jo crec que s'acostuma o que s'acosta a la realitat. Sempre hi ha un diàleg que ella obre i que d'alguna manera, quan tu estàs disposat també a ser modificat, es vol dir que aquesta exègesis o aquesta interpretació, aquest diàleg és recíproc en aquest sentit. Tu a l'hora d'acostar-te a alguna cosa estàs permetent, si ho fas des de l'apertura que ella ho fa, que també aquella cosa et pugui modificar d'alguna manera tu, perquè és un aprenentatge comú. Jo crec que és la manera, pel que jo he anat visquent, com la Rita s'ha acostat al llegat de Tàpies. Et dic textual, visual, però ella ha anat retrobant en coses que ella ja havia fet un Tàpies que ressonava en el seu posicionament, però sobretot davant la vida, jo crec, en qüestions cabdals del seu pensament, que han servit, doncs, ella el que fa és pensar el món, per això ens interessava, i jo crec que aquí és l'univers Tàpia que també ha activat, ha accentuat aquesta manera de continuar fent-nos preguntes sobre el món que ens envolta. En este sentido creo que el título es muy claro, pero además muy honesto y muy generoso, porque es un acto de valentía hoy en día, abrirse y ser capaz de ser modificado de alguna manera a partir de la mirada del otro. Así que, sobre todo, por nuestra parte, gracias por haber aceptado y por la maravilla de texto que se ha generado. Voy a pasar la palabra a Pablo, que va a ser quien va a guiar el diálogo con una serie de preguntas al texto de Rita. Te lo he dicho esta mañana, te lo vuelvo a decir, es un placer tenerte aquí, enorme, y nos sumamos al pañuelo que lleva, además como institución y como personas. Bueno, yo solo puedo suscribir todo lo que me ha dicho Isma y creo que justo retomando de ella esta idea del afectar y dejarse afectar, creo que habría que empezar por esta cosa que ella destacaba, ¿no? El método, ¿no? La exégesis recíproca, que es título y además es método de aproximación a Tàpies, ¿no? Porque una de las cosas que tiene este Premio Internacional d'Assaig es que parece un encargo sencillo, pero no lo es en absoluto. No lo es. Parece sencillo, ¿no? Desde un bagaje personal, profesional, decir algo nuevo sobre una figura como Tàpies, pero hacerlo es realmente difícil, ¿no? Y el libro tiene, desde luego, aportaciones que yo creo que son centrales, que están algunas sugeridas, algunas desarrollas, pero creo que sobre todo lo que hace el libro es abrir vías, ¿no? Y en este abrir vías creo que la primera cosa que propone es un método que otras personas pueden seguir. Y me gustaría que nos hablaras quizá, para empezar, de esa experiencia que tú has tenido, de
acercarte a una figura que quizá no te fuera tan cercana, Familiar, claro. tan familiar al principio, y que de alguna manera has ido haciendo tuya en este camino de ida y vuelta con él, ¿no? Que quizá hay muchas personas que se puedan sentir identificadas con esta experiencia, ¿no? De llegar a una figura desconocida, a una obra que en ocasiones se tilda, ¿no? De hermética o de que es difícilmente comprensible, pero que hay muchas maneras distintas de entrar a ella y creo que tú propones 7. Quizá podrías empezar hablando de esto, ¿no? Y luego entramos, si quieres, en cada uno de los temas, que cada uno de esos temas es prácticamente un mundo en sí mismo, ¿no? Sí, bueno. Creo que tienes tu micrófono. Ah, ok. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Ah, buenísimo. Yo que soy quien agradece, ¿no? Porque fue una experiencia, primero fue un destaque, un honor recibir la invitación, y después fue un terror, digamos, encontrarme con la obra y lo difícil que es poder hablar sobre esa obra. Inclusive si yo fuera una historiadora del arte, sería difícil. Y yo no soy una historiadora del arte, yo soy una antropóloga, pero creo que para cualquiera, porque lo primero que me impresionó cuando entré al museo y empecé a ver es algo con lo cual yo tengo una total afinidad, que es la desobediencia. Porque Tapies es un artista que no solo desobedece al arte, que no permite ser encasillado, de repente pertenece a un estilo, de repente pertenece a otro estilo, pero también se desobedece a sí mismo, se va corriendo, se va deslizando constantemente hacia afuera de sí mismo. Entonces, con eso yo me identifiqué, porque yo soy una profunda desobediente. Y con la edad empeora. En lugar de mejorar, empeora. Entonces, eso fue lo primero que sentí, una afinidad que me dijo, sí, vamos adelante con esto, ¿no? Y una cosa que desde el primer momento percibí, claro, que me da un poco de susto exponerlo ante personas que son expertas en arte, ¿no? Yo no lo soy, pero una de las cosas que me impresionó es que, por ejemplo, los anteriores, los más conocidos, los de la generación anterior, Picasso, Dalí, Miró, que son ya, digamos, vox populi, son del sentido común, son conocidos, son ya turísticos, ¿no? Cosa que Tapies nunca será. Eso me encantó también. Y con estos autores anteriores fueron buscando un estilo, pero cuando encontraron su estilo, ahí se quedaron. Y con Tapies eso no sucede. O sea, él no se queda en ningún estilo. Por eso su tránsito es... Él digamos, él dibuja un permanente tránsito, yo lo entiendo así. Me gustaría, inclusive, es una oportunidad de checar esta inicial percepción sobre el pintor con personas que entienden más que yo del tema. Entonces, a partir de ahí dije, hay una afinidad, entiendo algo de él. Y después entiendo también su curiosidad, que podríamos llamarle antropológica, ¿no? O sea, es alguien que va buscando la otra edad, ¿no? Y con esto completa mi descripción, que después voy a los temas, de una ética de la desobediencia, que es un ensayo que escribí ya hace algún tiempo, bastante tiempo, pero lo que digo de ella es que el rostro del otro, levinasianamente, es absolutamente fundamental para entender la ética de la desobediencia, porque respeta y quiere aprender del rostro del otro, y eso está en Tapies todo el tiempo, ¿no? A veces disimulado. Bueno, entonces empiezo con los temas, porque el otro gran tema es el paisaje que él dibuja cuando ilustra la muerte de Federico García Lorca. Si quieres, y quizá antes de esto, explicar un poco la idea de la exégesis recíproca, de dónde procede, porque claro, yo creo que hay una apertura, que tú decías, a la otredad, lo que sucedió en esta primera visita que tú hiciste al museo. Primero la afinidad posible. Exacto. La conversación que es posible entre un artista que no conocí personalmente y yo. Entonces, frente a estos descubrimientos, encuentro que hay una afinidad y una conversación posible.
pero empiezo a pensar cómo voy a hacerlo. O sea, no voy a hacerlo como una experta en arte. Y les pregunto a ustedes, estoy acá, ambos dos me ayudaron muchísimo, sin ellos hubiera sido imposible. Y recuerdo que vos, Inma, me dijiste, hablarlo desde lo que vos pensaste. Entonces, y vos me ayudaste con una cantidad de datos sobre el pintor que yo no tenía. Porque si uno mira la biblioteca que está acá abajo, uno se da cuenta de que, bueno, hay libros sobre muchos temas, pero hay muchísima cosa escrita sobre Tapies. O sea, yo no iba a hacer lo mismo que esos comentadores hacen. Primero, que no es mi disciplina, y segundo, que ya está, eso ya está hecho. Hay volúmenes sobre eso, ¿no? Biográficos, en fin, de todo tipo de comentaristas. Algunos leí, varios, en el periodo en que quedé acá en residencia. Entonces, pero ahí se me ocurrió esta idea, que yo ya la había utilizado en otro libro, que para ese otro libro inventé este método, que puede ser útil también para otras personas, ¿sí? Que le llamé, para el libro Santos y Daimones, una exégesis recíproca. Para ese libro yo tenía que analizar una tradición sobre la cual había escrito mi tesis doctoral 10 años antes. Tenía que analizar una tradición religiosa africana, muy ortodoxa, muy arcaica, muy tradicional, muy africana mismo, en Brasil. En Brasil hay diversas tradiciones religiosas de origen africana, pero esta era absolutamente ortodoxa y africana, con poquísima mezcla con las cosmologías o las religiosidades ya del territorio brasilero. Inclusive se habla en Yorubá, la posesión, las entidades, las divinidades hablan en la lengua de origen, etc. Y la quise, y descubrí con el tiempo, 10 años después de haber dirigido mi tesis, que las afinidades que tenía con el pensamiento griego, no soy yo que lo dice, fue Frobenius, un investigador alemán, que dice que el pensamiento africano tiene muchísimas afinidades con el pensamiento griego y con el politeísmo griego, digamos, de esa forma. Y yo me doy cuenta que hay muchas afinidades, y entonces digo, ¿cómo voy a hacer? No quiero hacer una comparación. Voy a poner, ¿no? Voy a armar una conversación entre el panteón, cómo se usa el panteón para describir la psique en el mundo africano, o sea, cómo el panteón sirve como una etnopsicología. Mi tesis es analiza la etnopsicología, cómo esos personajes que son divinidades en realidad son utilizados para describir una personalidad y una psique humana en la que también conversan o entran en conflicto divinidades, ¿no? Es una arena como un teatro, y en ese teatro hay entidades celestes, hay divinidades que lo habitan, ¿no? Y que solo cuando las percibimos y las identificamos podemos clasificar esa persona, entender su personalidad. Lo cual, en ese ambiente en que yo hice mi tesis, como es mucha gente en tránsito, desde la época del tráfico de esclavos, o sea, el tránsito de gentes, las llegadas, las separaciones, las migraciones contemporáneas del campo a la ciudad, son muchísimas, y es muy importante fue muy importante construir una forma de leer las personas a toda velocidad. Y para eso se usa el panteón. Y en el mundo griego, ahí justamente inclusive lo encuentro por recomendación de un gran poeta venezolano. Yo estaba en esa época viviendo en Caracas, que es Cadenas, que recibió el premio Cervantes hace 2 años, es un gran poeta, y teníamos una amistad con Rafael Cadenas, y conversando sobre estos temas, él me dice, tenés que leer a un filósofo español llamado Gómez de Liaño, que esto es gracioso, ¿no? Porque me consigo el libro, lo cito ahí, ¿no?
sobre otra historia de Occidente, porque la historia occidental en general se hace en términos de lo verbal, ¿no? Que va a dar inclusive el análisis de la psique en Occidente ha predominado ampliamente Freud, Lacan, ¿no? Entonces el inconsciente es con palabras, cuando nos equivocamos al hablar, con palabras que aflora y habla, ¿no? El inconsciente, y es verbal. O sea, y él dice, hay otra tradición en Occidente, menos considerada, menos usada, que es en figuras, en imágenes, lo que llamamos arquetipos, pero está tan gastada esa palabra que a mí me gusta más usarla. O sea, hay una historia del Occidente que está hecha desde Platón, Plotino, en fin, de ahí hacia adelante, el Renacimiento con... Tú usas en el libro creo que usas un término que a mí me gustó mucho, que es imagen conceptual, ¿no? Imágenes conceptuales que nos ayudan a pensar, ¿no? Claro. Y yo creo que ahí ya conecta un poco con tu primer tema del libro, esa idea de la psiquis, la imagen como, digamos, un eje del pensamiento y que va a dar en un lugar tapiano, ¿no? Que es el contacto entre distintas culturas sin una jerarquización y que hace uno de los primeros giros, yo creo, en el libro con respecto a la historiografía tapiana, que es, digamos, como incluso aquí, cuando tú llegaste la primera vez, había una exposición de Tapies y el Zen, ¿no? Hay una conexión de Tapies con el Extremo Oriente, pero de repente tú, a través de tu bagaje y de estas herramientas conceptuales, estas conversaciones entre cosas, de repente pones a dialogar a Tapies con una serie de tradiciones afrodescendientes con las que Tapies no estaba tan relacionado, digamos, históricamente e historiográficamente, y te permite hablar de Tapies desde la idea del estado alternativo de conciencia y del rito. Sí. Claro, claro que sí, pero eso es después de la elección del método. En el método yo digo, voy a armar entonces una exégesis recíproca, porque el Gómez de Liaño va hasta Jung y los Hillman y los post-jungianos. Todo lo que es hablar de la psique, pero con imágenes. Entonces, eso lo uso para el libro que se llama Santos y Daimones, o Daimones, debería decirse. Y entonces, ahora frente a Tapies, yo digo, voy a usar de nuevo ese método, pero en una conversación entre él y yo. Yo iluminando algunas de sus imágenes mediante ensayos míos, mediante partes de mi pensamiento, y él también reforzándome. Yo aprendí muchísimo en este experimento porque también identifiqué mis temas. Pude finalmente catalogar los temas a través de los cuales transité con mayor claridad, inspirándome en las imágenes de él. Entonces es una reciprocidad entre ambos. En fin, un poco, no sé si alguien ahí hablaría porque existe la idea del falso diálogo, ¿no? De la dialogía inauténtica. ¿Quién fue que habló alguien habla de la dialogía, no sé si Gadamer, algún autor habla sobre, no sé si es un falso diálogo porque él ya no está entre nosotros, pero yo lo monté dramáticamente como un diálogo. Y ahí, pero no entran ahí los dioses, las divinidades africanas. Yo las cité para mencionar cómo fue mi primer exégesis recíproca. Ahora, ahí van a entrar los temas míos. O sea, y ahí, bueno, me voy a guiar para no repetir. El primero es el que vos mencionas, ¿no? Y si quieren decirme algo o no están de acuerdo o quieren preguntarme o no se entiende alguna cosa, a mí me gusta esto de la exégesis recíproca, da una continuación a una cosa de la vida para mí, que es el pensar en conversación. Yo siempre digo a los públicos, a los que doy conferencias, que para mí es absolutamente creativo para todo el mundo. Se entienden mejor las cosas cuando uno piensa en conversación. Inclusive cuando uno da clase, uno prepara la clase, lee lo que tiene que leer, actualiza lo que tiene que actualizar, va a la clase y después de la clase lo entendió mejor. ¿Por qué? Porque tuvo que conversarlo, cualquier profesor o profesora sabe de eso. Cómo crece la comprensión cuando conversamos sobre un tema. Entonces, a partir de decidir el método, que me costó bastante, y encontré, es por ahí que voy, ahí vienen siete temas míos que los encuentro en él. Pero hoy, cuando presentábamos, identifiqué 2 más. Entonces, claro,
¿no? Que no está en el libro. Para la siguiente edición, Rita, cuando ampliemos. La haremos. Bien, entonces, el primero es cómo él, posiblemente a partir de su tránsito y su curiosidad por otras civilizaciones, también no hablo mucho de la palabra culto, estoy progresivamente cancelando un montón de palabras que usé toda la vida, casi todas, izquierda y derecha, por ejemplo, no uso más. Un montón. Creo que tenemos que desnombrar en el presente. Y también ese es otro tema que está en Tapies, el permanente desnombramiento, ¿no? Que después me dijeron, pero usted no dice que su tarea en el mundo es nombrar la experiencia, dar el nombre como una herramienta, porque eso es lo que yo dije muchas veces. Yo trabajo de nombrar experiencias que todo el mundo conoce. Y de repente ahora hablo de que lo que hay que hacer ahora que nuestra era histórica se concluye con Gaza y empieza una nueva era histórica, algo desconocido. Entramos en lo desconocido. Entramos en un mundo sin ley, o peor todavía, entramos en un mundo donde la ley es el poder de muerte y no hay otra. Entonces, a partir de esa entrada en un mundo oscuro, desconocido y peligroso, yo creo que desnombrar es fundamental. Entonces, bueno, ahí tuve algunos problemas de que dos señoras muy mayores, hasta mayores que yo todavía, que no es fácil, vinieron, pero usted no dice que su trabajo es nombrar, y ahora está diciendo que hay que desnombrar. Situación complicada. Pero sí creo que hay que desnombrar, hay que crear un vacío de nombres y darnos cuenta de que lo agramatical es lo único capaz de comunicar en un mundo que se volvió agramatical. Bien. Ese es un tema que está en Tapies. Él busca una gramaticalidad constantemente. Que es el segundo capítulo. ¿Así? Bueno, cambié el orden, bueno, no importa. Entonces, el primero es la búsqueda de un estado alternativo de conciencia. Él sabe en su estudio de otras culturas, de otras tradiciones, de otras civilizaciones. No uso la palabra cultura porque tiende a fijar la historia. Los antropólogos intentamos constantemente historicizar la cultura, pero es muy difícil, porque es como la luz, que es onda y partícula. La cultura es partícula y necesitamos onda. Entonces, me gusta decir civilización, que contiene el elemento histórico adentro. Entonces, él va a buscar, y él, sobre todo hacia el final, yo creo que al principio, como consecuencia de su larga enfermedad, él vive en este intermedio, ¿no?, entre lucidez, conciencia plena y conciencia un poco en tules, ¿no?, y fantasía, pero después, a medida que pasa su vida, lo vemos intentar entrar en el estado alternativo de conciencia. Hay videos que vi que claramente muestran a él dando vueltas en círculo, ¿no?, hasta llegar a tirar el trazo en la tela, ¿no? Entonces, él entiende desde muy temprano que el artista, así como el autor, son una antena. O sea y es necesario encender esa antena para que la obra entre en el sistema y se vuelque en la tela. Y eso es algo que es muy interesante, hay mucha escritura. Para la literatura me orienté por Maurice Blanchot, que habla de la página en blanco, que habla sobre el sujeto poético, el sujeto escritor, que no es la persona que somos. O sea, no es la persona de cada día, la persona del cotidiano, pueden ser dos seres completamente diferentes. Es un misterio el estado de obra, digamos, el estado de escritura, la subjetividad poética, el estado de pintura, el estado de danza. Hay autores que hablan del estado de danza, el estado de habla, como este estado. Uno entra en un estado de habla, no es su ser cotidiano, es un tránsito, ¿no? Por eso existe, y uno puede, una vez vi un filme un documental que me impresionó mucho sobre Elvis Presley, ¿no?, que manifiesta de forma muy fuerte algo que yo experimento y muchas personas experimentan, que es el stage fright, como él entra en la escena, ¿no?, que da la vuelta en
en su, ¿cómo se llama? El lugar donde se prepara en su camarín, está, da vuelta, tarda, da vuelta, y de repente sale corriendo y entra frente al público y ahí es otra persona. Es su sujeto de rock, digamos, su sujeto de música. Y eso siempre existe. Y él claramente se da cuenta porque hay muchos registros de él buscando el estado de pintura, ¿no? La antena, buscando esto que lo atraviesa, que lo transforma en un canal y que va a ser su obra. Con la peculiaridad y con diferencia, como dije antes, con relación a los otros famosos pintores de la generación anterior, de que él no sabe, en fin, yo creo en muchos videos que vi, eso, que él no sabe, la obra es más proceso que producto. Ese es otro tema que yo debería haber trabajado más, porque lo he trabajado mucho después de que lo concluí, ahí paso a pensar en eso, inclusive pensando en Chile. ¿A usted le gusta que yo cuente así? Porque a mí me gusta contar así. Bueno, en Chile, ¿no? Voy a Chile y claro, en Chile hay un error en la lectura de la insurgencia chilena, ¿no? De la revuelta chilena, que es una revuelta que, si ustedes, no sé quién frecuenta o ha visitado Chile recientemente, modifica las calles, ha roto todo, pintado todo, deja un impacto inmenso en el trazado, en el aspecto de una región de la ciudad en torno de la Plaza de la Dignidad. Y ha dejado un monumento descabalgado, o sea, bueno, no importa eso, pero... Y se lee después que fracasó, que eso hay que tirarlo a la basura, que no existe, que no, porque el plebiscito votó contra la constituyente. Pero es un error, porque lo que importa es el proceso. A partir de esa experiencia, que fui no hace mucho tiempo, me doy cuenta de que es necesario hablar de esto, que es más importante el proceso que el producto. Y ahí recuerdo a Tapies y me doy cuenta de que la pintura de él no está definida por el producto buscado, sino que está centrada en el proceso de hacerlo, que es una característica de él y que lo voy a agregar cuando agregue los dos otros temas. ¿Entienden? Bueno, ¿no? La obra es el proceso, eso es algo absolutamente político, ¿no? Después tengo un poema de un libro de poemas, de poesía mía que se publicaron ahora, en el cual el primer poema se llama El Hijo. El Hijo, el proceso ante el producto, el camino ante el destino, la existencia ante la esencia, el estar antes del ser. Que nos enseñaron todo lo contrario, nos enseñaron que el ser es lo importante, ¿no? que la esencia es lo importante, lo que está quieto, ¿no? El destino es lo importante y el producto es lo importante. Y si invertimos eso, el mundo cambia. Yo creo que hay que mirar hacia el otro lado, hacia la vida misma como tránsito. Y la pintura de él, si ustedes van a ver, es un tránsito, ¿no? Y me lo imagino a veces cómo sería realizándola como un verdadero proceso, tirar una cosa, pasar por un lugar, pasarle encima, o sea, y mi ídolo entre las pinturas de él es el soporte, ¿no? La pintura bastidor. Sí, el bastidor dado vuelta, en donde para mí él expresa ahí el ultrasumum de su desobediencia y desacato, porque la tela misma está sobre la pared y lo que muestra es la parte de atrás. Y hay para mí, mucho concepto en eso, mucho concepto. Bueno, este es el primer tema, entonces, el estado alternativo de conciencia. Entonces, el segundo está vinculado, ¿no? O sea, todos están, en el fondo, todos, como digo al final del libro, voy a decir que todos estos elementos tienen una raíz en conexión, o sea, están en el fondo profundamente interconectados, ¿no? El segundo tema es una búsqueda de algo que a mí en el momento presente me parece fundamental, que es la agramaticalidad, ¿no? Justamente en 2009 escribí un ensayo sobre Palestina. Es muy curioso porque por absoluta coincidencia está publicado en las Escenas de un pensamiento incómodo en 2023
y las personas piensan que lo escribí ahora, pero es de 2009. O sea, no empezó el 7 de octubre, porque yo escribí en 2009 algo que hoy las personas me preguntan como si lo hubiera escrito ahora. O sea, es la prueba de que no empezó el 7 de octubre. Escribo justamente de que la ley, a la cual llamo ficción jurídica, porque el derecho no es otra cosa que una ficción jurídica, así como la democracia es una ficción democrática, pero es una ficción en la cual creemos, o hemos creído durante mucho tiempo. Y ese crédito en esa ficción le da a la vida una gramática. Por ejemplo, yo estoy hablando acá y seguramente, porque no hay alternativa para eso, estoy incurriendo en diversos errores gramaticales mientras hablo. Pero hay una inteligibilidad porque hay una referencia gramatical en la cual creemos, es solamente un sagrado, creemos en ella. La ley es lo mismo. Se puede esperar el comportamiento del otro, hay una predictibilidad, digamos así, una expectativa de cómo será el comportamiento en la interacción entre las personas o cómo será el comportamiento en la interacción entre naciones, porque existe una gramática jurídica. Si no existe eso, no hay más predictibilidad, porque no hay más fe en que cualquier persona de aquí no se va a levantar y me va a apuñalar en el momento siguiente sin consecuencias. Que es lo que está pasando en el presente, ¿no? Exactamente. Me das un poquito de agua. Y entonces, él trabaja también, entonces digo ahí, en este pensamiento de 2009 y más hacia el presente lo voy repitiendo con más convicción, que quizás en el momento histórico que atravesamos, los lenguajes no gramaticales, la poesía y el arte, ¿no?, son más eficientes en tocar conciencia, porque la razón humanitaria desapareció, o sea, no hay más. No tengo tiempo para explicarlo acá, pero sí tengo algunas páginas y otras conferencias hechas sobre el fin de la razón humanitaria. No hay. La razón humanitaria no toca más ni corazones ni cerebros. No es un argumento. Si fuera un argumento estaríamos frente a una realidad muy diferente a la que estamos. Y hace tiempo ya que la razón humanitaria, y eso tiene que ver con, digo rápidamente aquí, con cómo Hannah Arendt leyó y entendió los inicios del totalitarismo, cómo leyó la predisposición a entrar en el nazismo, en Alemania, en el stalinismo, en la Unión Soviética. Lo leyó mediante justamente el hablar de que no hay más el tipo de ley, el tipo de legislación, o si continúa algún grado de legislación sobre los derechos individuales, pero aparece, ¿no?, una ley de la historia. Y esa ley de la historia, que en el nazismo es la dirección hacia una naturaleza humana perfecta, la raza ariana, en el stalinismo, un mundo de iguales, ¿no?, con una dictadura del proletariado que nos lleve a la igualdad total, pero son, digamos, objetivos de la historia, son leyes, dice Hannah Arendt, en su capítulo 4 del último libro, del último volumen de los orígenes del totalitarismo. Ella va a decir, aparece una legislación que es más importante que los derechos de las personas. Y esa legislación deja claras las metas de la historia. En un lugar, unas metas de la naturaleza, en el otro, unas metas de la economía y la sociedad. Y todo lo que es disfuncional, todo lo que no ayuda a ese camino histórico, será eliminado, será deletado, será genocidado. Y en el momento presente, entonces, le agrego que estamos en algo semejante, ¿no?, porque todo lo que no promueve la acumulación-concentración, todo lo que no es funcional a la concentración de la riqueza, territorio, riqueza, capital, podrá ser, y lo estamos viendo, genocidado, o sea, eliminado. Entonces no hay más la razón humanitaria, no es más el destino de la historia, y construir una sociedad donde esté vigente la razón humanitaria. Para mí eso, bueno, esa es una lectura mía, pueden estar de acuerdo o no, pero no encuentro otra forma de leer el momento histórico que atravesamos con semejante
semejanza a aquel otro momento histórico anterior. Bueno, Entonces, y que es algo que conecta justo ese giro agramatical de Tapies, ¿no?, de los años 50, que tú también ahí describes con algunas obras, sí, con el presente, ¿no?, que es uno de los objetivos del premio, ¿no?, conectar la obra de Tapies con los problemas del hoy, presente, ¿no? exacto. Habla de eso, y él lo percibe, y entonces su agramaticalidad, que es representativa de un mundo que pierde reglas, ¿no?, que pierde las reglas que tienen que ver con la interacción entre las personas, con la vincularidad. Entonces, cómo él va a expresar destruyendo la gramática del arte y destruyendo también la gramática de sí mismo, corriéndose todo el tiempo, desmarcándose de lo que él mismo, de las gramáticas, obtiene una forma de expresión y en lugar, a diferencia de, como dije antes, de los otros pintores que lo precedieron, va a hacer algo distinto. O sea, él va a correrse de lo que él mismo ya instituyó, ¿no? Sí, registró, en fin, representó. Entonces, dice, el camino agramatical permite que nos comuniquemos en tiempos de catástrofe. Ahí, ¿no?, yo pienso, el grito se hace audible. Ahí el grito sí nos toca el corazón y la cabeza, nos golpea. Si no, no. Si no, no. Si hay belleza en la forma, digamos, convencional de la belleza, que es estable, que es producto, ¿no?, que es lo que el mercado compra. Y ahí entra el otro tema, ¿no?, ¿por qué el mercado compra?, ¿no? Y también pensando en Tapies, llego a una comprensión. Son interpretaciones mías, por lo tanto sometidas al criterio de los demás, ¿no?, porque no es una ciencia, ¿no?, es una modelización y una proposición, pero el mercado compra, ¿no?, para encarcelar. O sea, esa lucha entre mercado y el arte irrumpe, insurge, si no, no es arte, ¿no? Y el mercado compra para bloquear la insurgencia, para encarcelar la insurgencia, ¿no? Es una constante dialéctica. O sea, algunas formas de arte van a escaparse, ¿no?, por las grietas de esa compra, ¿no?, de esa clausura, ¿no? Y esa es la historia para mí. Si fuera historiadora del arte, por ejemplo, pasaría a ver cómo sucedió con cada uno de los grandes artistas esa producción, esa adquisición y cómo consiguieron escaparse por las grietas, por los agujeros de esa constante adquisición, ¿no? Bueno, entonces... Creo que quizá por eso también hablas ya como tercer tema, ¿no?, de ese arte con politicidad doméstica, ¿no? Bueno, como ese que es otro tema. Como que hay dos caminos ahí, ¿no? Hablabas Sí. tú también esta mañana. Sí, sí. Y ahí, sí, porque ¿por dónde escapa él, no? Porque se lo ve como una figura muy convencional, pero ¿cómo una figura tan convencional en su vida particular puede ser una persona tan poco convencional en su arte, ¿no? Es difícil entender eso. Eso también coincide con una teorización mía que voy desarrollando más hacia el presente, porque para mí la historia de los hombres y la historia de las mujeres son dos historias separadas. Mejor dicho, la historia del espacio casa afuera, como dicen los ecuatorianos, en espacio público, y la historia en el espacio doméstico son dos historias distintas que van a lo largo del tiempo entrecruzándose, ¿no? Y hablo de un espacio doméstico que durante milenios no fue ni íntimo ni privado. O sea, el hecho de que la familia, el espacio doméstico son íntimos y privados es muy reciente, es historia moderna, es historia colonial moderna, ¿no? Antes de eso, por mucho tiempo, el espacio doméstico fue un espacio de otra politicidad, o sea, plenamente político, donde decisiones tomadas ahí tenían un impacto en el destino colectivo, y por eso mismo se puede decir que es un espacio dotado de politicidad, pero de otra politicidad, que es la politicidad que llamo hoy en clave femenina,
y que no se trata de cuerpos, no se trata de cuerpos de genitales masculinos y cuerpos de genitales femeninos, como pretende decir cierto feminismo que no considera a las mujeres trans como mujeres. Eso es muy antiguo. La transitividad de género es muy antigua, o sea, no tiene nada que ver con el mundo contemporáneo. No es ninguna invención moderna, no es ninguna moda. En el periodo precolonial, la transitividad de género no estaba punida en la mayor parte de las sociedades que hoy llamamos tribales, como fue punida en el tiempo de la colonia, que había cédulas coloniales expresas, explícitas, levantadas por un gran investigador peruano que se llamó Giuseppe Campuzano. No era italiano, era peruano, pero se llamaba así. Y él levantó las cédulas coloniales que decían los castigos que se le daría a la india que se vistiese de indio y al indio que se vistiera de india. Hay un teléfono. Entonces... Quiere decir que en ese tiempo, eso es para el mundo andino, pero lo vemos en los espacios comunales, tribales, que esa transitividad no hay, digamos, un yeso biológico, no hay una determinación biológica como aparece después de la conquista y la colonización para el género. Entonces hay estas dos líneas históricas entrecruzadas, pero hay un momento de la historia en que la historia de los hombres captura todo lo político. O sea, nada que se encuentre fuera del espacio público, nada que se encuentre fuera de ese camino de los hombres hacia la construcción del Estado. Yo tengo una concepción no muy weberiana del Estado, para quien es sociólogo aquí estoy diciéndolo. Yo pienso que el Estado es el último momento hasta el presente de la historia de los hombres, con su gestión exterior, con su forma de parlamentación, con su forma de demostrar su distancia con relación a lo gestionado, y que hay una politicidad femenina que quedó no representada, que quedó censurada, que quedó ocultada a nuestros ojos, pero que está ahí. Y las mujeres, por ejemplo, ningún hombre podría hablar aquí como hablo yo. No puede. Hacer esta broma no puede. Porque hay una formalidad en la manera en que el hombre aprende a ser hombre, una distancia. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo primero que aprende una mujer que estudia Derecho? Es facilísimo responder. A vestirse. A vestirse. ¿Cómo vestirse de una manera en que va a demostrar su distancia con relación a lo gestionado, a su acción, a su actividad? No. Aquí hay una feminista muy, muy amiga mía, muy querida, Ana Falú, entonces yo le pregunto si está de acuerdo o no. Bien, entonces y yo aprecio esto, esa manera de ser otra de las mujeres, que parece tonta, pero no lo es. Es política, es plenamente política, y tenemos que acabar con la formalidad que nos ha impuesto un orden masculino, un Estado masculino, una institucionalidad masculina. Yo no lo acepto, nunca lo acepté. Desde el primer día que empecé a dar clases en mi vida, yo me daba cuenta de que yo daba clases de una manera distinta, buscando siempre una informalidad, una proximidad, y después me di cuenta de que era político. Me di cuenta de que no era simplemente porque yo era defectuosa, sino porque había una politicidad otra en mi manera de gestionar y de relacionarme, aún dentro de la institución. Entonces, las mujeres tenemos que reconocer nuestra historia política, que va por otro lugar, que transita por espacios domésticos. Eso se ve muy bien. Analicé una vez para Mugarik Gabe, que es una gran ONG vasca, que me encargó el análisis de formas de violencia para mujeres de 6 países. Y una de ellas era la violencia en Andalucía. Le digo a él porque es andaluz. Entonces, ahí se ve, por ejemplo, que cuando en el franquismo se limpia el campo, la gente se va del campo, se deshacen las casas comunales andaluzas. Ahí las mujeres, que eran, sí, casas comunales, como las de las sociedades tribales,
ahí la mujer pasa a tener una vulnerabilidad que nunca tuvo antes. La vida moderna volvió a la mujer mucho más vulnerable y eso no nos damos cuenta porque tenemos un prejuicio absurdo sobre, tenemos un prejuicio positivo sobre la modernidad y un prejuicio negativo sobre la comunalidad no moderna. Estamos equivocados. En la modernidad, el feminicidio, así como el genocidio es moderno, como dijo Gerd Bauman, Sigmund Bauman, Gerd Bauman era otra persona, era un antropólogo. Sigmund Bauman va a hablar de que el genocidio es plenamente moderno, otras masacres no son genocidios. El femicidio también es moderno, plenamente moderno. Porque inclusive en un espacio comunal, y esto lo vi trabajando por más de una década en Brasil, llevando las leyes de derechos de las mujeres al campo, a las mujeres indígenas de todas las regiones, y vi justamente junto a ese proceso aumentar la violencia contra las mujeres. Porque lo que pasa es que en un espacio, cuando el espacio doméstico es comunalmente compartido, un hombre no puede matar ahí a una mujer, no puede romperle la cadera o cortarle un brazo de un hachazo, no puede, porque ese lugar no es ni privado ni íntimo. Y después, cuando se privatiza y se intimiza, se vuelve muchísimo más peligroso. Bueno, entonces Tapies, uno se da cuenta de que él intuitivamente, en realidad fue un pintor conceptual. Hay mucho concepto en su actividad y en su pintura. Pero él elige en la pintura la revuelta, pero su tránsito en el espacio doméstico, ¿no? En ese espacio doméstico él tiene su atelier, su taller. En ese espacio doméstico él vive, él convive, fue tremendamente, permaneció en el mismo matrimonio toda su vida, y hay una politicidad doméstica ahí, como la que yo me parece estar ahí, un tránsito de una politicidad que pertenece a esa historia, a la historia de la domesticidad. Bien, entonces, eso lo explico aquí, ¿no? En fin, porque lo pienso, que me permite pensarlo. Después, algo muy interesante, que también, o sea, son afinidades con todos mis trabajos, con muchísimos trabajos míos, con la transitividad de género, que voy a defender mis alumnos conmigo, como en ese mundo, en un mundo mejor que el nuestro, quizás, la transitividad que fue posible hasta que vino la clausura cientificista, biologista, naturalista de los géneros y de las razas, porque ahí género y raza, la raza se inventa ahí, atribuyendo, ¿no?, a los cuerpos de los vencidos otra naturaleza. Eso es la raza. La definición de Quijano es la más perfecta que he encontrado. Al derrotado en el proceso de conquista, derrotado hasta ahora, porque no sabemos, pero la historia todavía no acabó, pero bueno. El derrotado en aquel periodo histórico se le atribuye otra biología. No se le llama biología porque la ciencia biológica todavía no existe. Se le llama otra naturaleza. Son seres de otra especie prácticamente. Y después se biologiza. Ese determinismo biológico va a aplicarse entonces también, como derivado de esto, se le va a aplicar al género. Porque antes no existía. Ese feroz determinismo biológico de lo que uno debe ser, ¿no? Entonces son las dos formas más estables de extracción de plusvalía, no es la clase, son la raza y el género. Las formas más estables de extracción de valor de los cuerpos son la raza y el género. Entonces esa transitividad él la representa. Hay varios cuadros de él donde el personaje que él retrata es mitad hombre y mitad mujer. Qué bárbaro, extraordinario. Y luego también lo incierto, ¿no?, relacionado con lo que estaba diciendo antes, que estaba explicando lo del tránsito, la obra como un proyecto más que como un proceso, más que un proyecto de resultado. Lo veo mucho ese énfasis en la incerteza del proceso, y que como un pintor de la incerteza, lo cual me parece que para el momento histórico presente es absolutamente fundamental retratar y percibir la incerteza de la historia. O sea, yo creo que él hoy se vuelve, digamos, más importante, más un teórico
prácticamente del presente por esto que estoy diciendo, porque estamos en un mundo absolutamente incierto y capaz de colapsar. Entonces, ahí el sexto tema, que es un tema quizás el primero a partir del cual me encuentro con él, me encuentro con su arte, es el tema de la desobediencia, ¿no? De una ética, porque yo había escrito, ¿no?, un texto, un ensayo, que va a decir básicamente lo siguiente, ¿no?, que la moral y ética no son lo mismo. En la moral uno puede listar reglas de costumbres, ¿no? Una sociedad, ¿no?, tiene su moral, o sea, sus reglas de costumbres, lo que se puede y lo que no se puede. Pero la ética no son. Hay algo que se llama deontología, por ejemplo, con lo que llamamos el juramento médico, que le llamamos el juramento ético de los médicos, no es un juramento ético. Eso no es ética, eso se llama deontología, que es, digamos, la lista de lo que un médico puede y no puede hacer. O sea, debe hacer y no puede hacer. Se puede listar la deontología y la moral, pero la ética no se puede listar. La ética es una piel, y ahí cito autores y digo, por lo menos es mi creencia, que hay solamente dos éticas, ¿no? Una ética de la convención del sujeto cuya pulsión, la ética es una pulsión, es un deseo ético. Y ahí habemos dos tipos de personas, hasta en la aldea más pequeña y en la ciudad más grande, solo dos. Aquellos cuyo deseo ético es la convención, la reproducción de la convención, es una ética conservadora. Aquellos que sienten que deben llevar al futuro el mundo que recibieron e inclusive empeorarlo también, ¿no? Y aquellos que por dos razones tenemos una ética insatisfecha, que es una ética desobediente, ¿no? Puede ser porque por alguna cuestión de la vida personal tenemos un pie dentro del mundo en que vivimos, dentro de la institucionalidad, y un pie afuera de esa institucionalidad por una cuestión biográfica a veces, ¿no? O porque nos miramos con respeto el rostro del otro, ¿no? Como Lerina dice, o sea, cuando respetamos el rostro del otro, o sea, la diferencia, aquellas personas que en sí somos sensibles y respetuosas y aprendices de la diferencia, somos personas que tendemos a tener una ética desobediente, una ética insatisfecha, ¿no? Y él, efectivamente, él es uno de estos, es un desobediente atroz. O sea, menos mal que yo no fui la mamá porque realmente debe haber sido insoportable. Menos mal que estaba enfermo, porque si no, hubiera sido muy difícil. Él no acata nada, ni a sí mismo. Eso es lo que me fascinó desde el primer momento. Él no se acata a sí mismo. No es un Picasso que cuando encuentra finalmente el cubismo, oye, ese es Picasso. No, él no se comporta de esa manera. Y bueno, finalmente, a un encuentro importantísimo para mí, el del arraigo, ¿no? Es un pintor del arraigo, o sea, es un catalanista, ¿no? Las 4 líneas rojas que parecen chorros de sangre de la bandera catalana, ¿no? Eso es Tapies, sin caer en un partidarismo, una politicidad, perdón lo que voy a decir, sin caer en una politicidad vulgar, ¿no? Porque también hoy, yo por lo menos, que digo que no hablo más en izquierda y derecha, porque hay tanta izquierda, nosotros los argentinos decimos muchas malas palabras, hay tanta izquierda de mierda, ¿no? Que no vale más la pena, hay que inventar otros nombres. Yo llamo, por ejemplo, la posición, la defensa de la acumulación-concentración, diversos nombres. Esos nombres están todos vencidos, todos vaciados, las consignas están todas vaciadas. Por lo menos yo lo siento así, por eso digo que hay que desnombrar y dejar que nuevos nombres aparezcan, porque
inventarlos intencionalmente nos va a traicionar también. Hay que dejar que la vida se presente. Bueno, pero quiero decir esto. Entonces, el arraigo, y ahí acabo de ver un cuadro que nunca había visto de Tapies, que está en esta última muestra, que es una muestra que se montó después de que yo estuve aquí. Y hay ahí un cuadro que para mí es precioso, inspirador, que es una mujer que levanta vuelo, se distancia de la tierra, pero se ve que tiene raíces. Es una representación de algo que yo he dicho muchas veces. O sea, primero digo que la mujer es la sujeta del arraigo. Eso se ve, acaba de aparecer un libro muy lindo, muy bueno sobre el Perú, de Rocío Silva Santisteban, en que ella va a mostrar que el activismo en defensa de la tierra de las mujeres es completamente diferente al de los hombres, porque de los hombres fácilmente se monetariza. O sea, cuando hay una minera o, en fin, cualquier extractivismo que llega a un territorio y quiere tomarlo, el hombre al final acepta una transacción monetaria, monetariza el conflicto y lo vende. Y la mujer no. La mujer no acepta el resarcimiento monetario. Entonces, y eso comprueba algo que lo he visto en los pueblos indígenas, que la mujer es la sujeta del arraigo, por diversas razones. Entonces ya tiene raíz. Entonces, en esa representación, él representa a una mujer con enormes raíces hacia abajo que levanta vuelo. Y eso para mí es una representación de algo que digo que somos partículas de un paisaje. O sea, viajamos, ¿no? Yo he vivido un destierro, he vivido un retorno a mi país, pero viajamos. ¿Y cómo se vive el arraigo en una vida en viaje, ¿no? Para mí, con esta definición, que somos partículas de un paisaje que salen de viaje, pero el paisaje no es nuestro cuerpo pertenece, está involucrado, está inundado por un paisaje, es la emanación de un paisaje. Y para mí está retratado en esa imagen esta idea, ¿no? Que ella, mujer levanta vuelo, pero las raíces de ella son muy hondas, ¿no? Si me permitís, no, sobre todo porque nos gustaría abrir el turno de preguntas al público. Solo un tema más, sí. Porque no está en el libro. Sí, solo yo hago un pequeño comentario. Bueno, di tú primero. No, brevísimo, porque en esta muestra también, ¿no? Encontré, yo recientemente cometí un exabrupto, así un golpe de bronca, a un entrevistador que me preguntó, que estábamos en una entrevista sobre Gaza, y yo le dije, yo me considero exhumana, porque no quiero formar parte de esta especie miserable. Pero no lo pensé, fue un exabrupto. Pero hay varios, sobre una de las paredes, hay varios cuadros, varias imágenes que son de búsqueda de otro cosmos, donde él no simplemente está dialogando con otra tradición, con otra civilización, con el Zen o con lo que él dialogó tantas veces, con el mundo hindú, sino que se ve que él está claramente buscando irse hacia algún lugar, ¿no? Hacia otro lugar. Y eso me hizo pensar en mi idea de salir de esta porquería de especies que es la nuestra. Sí. No, gracias. Aparte es muy pertinente porque forma parte totalmente, se alinea perfectamente con el espíritu de este premio, ¿no? Claro, al final es dónde se coloca el sujeto en este caos en el que estamos constantemente, ¿no? Se va. Y disolver esas fronteras de lo individuo me parece imprescindible para poder afrontar algo nuevo. Rita lo comenta, Tapies es verdad que en esta primera aportación post-centenario, ¿no? que nos situamos en los 40, donde aún se ve claramente un ejercicio figurativo, por llamarlo de algún modo, él resuelve, juega con el género, cuestionando, juega con la naturaleza, con esta mujer con raíces, con algo que se disuelve también, incluso con la monstruosidad, sí, dudando incluso de él mismo, que parece también interesante, con ese sujeto al que no acaba de ver claro. Solo un apunte antes de pasaros la palabra, que es, Rita lo ha dicho al principio y como a la mitad, ¿no? Que esa duda de no pertenecer, si es que se puede decir, que alguien pertenece a algo, a la historia del arte, ¿no? Que precisamente yo lo comenté, si estás tú aquí,
es porque no eres historiadora. Si hubiésemos buscado una historiadora del arte canónica, hubiéramos buscado un perfil pues, más cercano, ¿no?, al mundo de la historiografía del arte en concreto, o incluso cercano al mundo tapiano. Para comentarlo aquí, el espíritu del premio es buscar, y no solo es del premio, tenemos varias estructuras, ahora veo a Xavi, María, que también está, tenemos otras estructuras como el Instituto de las Derivas Críticas, donde precisamente está conformado por personas no tapianas o no especialistas en tapias. Hay fenomenólogos, artistas, sociólogos. El espíritu del premio es un poco el mismo, desde perspectivas otras, ¿no?, acercarnos a mirar, precisamente porque confiamos en esa mirada, ¿no?, que es capaz de abrir nuevos paradigmas. Y ya, yo sí que lo dejo aquí. Voy a pasaros la palabra y aquí está Rita. ¿No? Hola. Bueno, muchas gracias, Rita. Moltes gràcies també per fer aquest premi y esta presentación. Me ha encantado. Por fin he podido verte ahí en toda tu esencia indisciplinada en persona y me ha gustado cómo has ido saltando. Me encanta que saltes. No sé si un hombre lo podría hacer o no. Eso como lo has dicho tú. Pero dos pequeñas cosas simplemente entre lo que te digo me ha fascinado cómo has ido ligando cosas con tapias, etc. La primera, me pregunto simplemente como un apunte a lo que acabas de decir. ¿Los exhumanos no serían los que precisamente están potenciando el genocidio? O sea, los exhumanos son ellos. ¿Por qué tenemos que decir que la humanidad era eso y que nosotros no nos consideramos humanos? No, no, si es que la humanidad era precisamente pues ese tipo de ética, como le quieras llamar tú, y los que se han considerado o que han pasado al otro lado de la humanidad son ellos, o sea, podríamos llamarlos a ellos exhumanos. Pero esto es un pequeño apunte terminológico, sí. Pero vaya, supongo que sin más. Lo único, por otra parte, es, como decía ahora Inma, sí, yo he ido trabajando un poco tapias a raíz del Instituto de Derivas Críticas, este grupo aquí de investigación, y claro, yo creo que has descrito desde tu perspectiva de manera magnífica un lado de tapias. Sí, puede ser. Un lado de tapias. Yo tiendo a pensar que tanto su obra como su persona, o como su figura de artista, como su encarnación de artista, y como digo, su misma obra a lo largo de los años, está más bien determinada por una tensión, uno de cuyos lados sería magníficamente descrito lo que tú acabas de esbozar y que está en el libro, pero hay otra parte. Hay otra parte que, como si dijéramos, esa idea de lo desobediente o esa idea del respeto del rostro del otro, no está tan claro, ni como figura de artista, ni tampoco en su obra. No sé, hay muchas más cosas, por ejemplo, en la reveladora exposición que tenemos de la imaginación del mundo, que nos dan a ver un Tapias que no es simplemente el del desarraigo particular que se lleva a sí mismo un propio paisaje. Hay un tipo de sexualidad que es muy masculina. Es muy masculina. Es de penes erectos y de figura crística. Entonces, también, no sé, por decirte apuntes de algunas cosas, hay una figura crística en su encarnación de artista. Y eso es, como si dijéramos, la parte que yo creo criticable, quizá, de la figura de antena que decías. Quiero decir, Tapias, siempre lo digo, ¿no?, lleva la T de tensión y de dialéctica, antes bien que solo, como nos lo has magníficamente descrito, que es para mí lo mejor o el mejor Tapias que podemos ver, que es lo que tú has mostrado. Pero faltaría a la sinceridad, yo creo, si no expusiera que creo que hay una parte de Tapias que no va en la línea de lo que dices. No sé qué piensas. Sí, yo pienso así. Claro, yo me guié por dónde está, por dónde converso con él. Pero pienso que, en primer lugar, toda gran obra de todos los tipos es polisémica. Si no, no tendría, digamos,
las obras que tienen baja obsolescencia, la Biblia, ¿no? El Corán, las obras, la tragedia griega, tienen baja obsolescencia porque son polisémicas, porque tienen lecturas diferentes, porque en sí contienen la posibilidad de expresar mensajes contradictorios. Entonces a mí ese problema no me perturba. Esto es lo que yo encontré. Pero vos podés encontrar al otro Tapies. Y esa polisemia que está en su obra es lo que podrá garantizar su baja obsolescencia. O sea, por ejemplo, que él para mí renace ahora con la gramaticalidad de la historia en el presente. Su gramaticalidad tiene afinidades, está en sintonía, expresa. Entonces no es un problema. Pensemos en diferentes... pensemos, por ejemplo, en Vargas Llosa, que es una porquería de persona, pero tiene una obra que es popular, que es una obra que muestra, es una obra insurgente. O sea, hay esa polisemia, es la grandeza de la expresividad humana y divina. Yo lo veo por ahí. Por otro lado, la cuestión de los retratos fálicos, no los leo. Me interesa que él haya dibujado figuras humanas preciosas que son masculinas y femeninas al mismo tiempo. Pero no está diciendo que no hay un masculino o que no hay un femenino. Está diciendo que hay un masculino que tiene un pene, que tiene una erección, y está diciendo que hay un femenino que tiene sexualidad. Eso no es contradictorio para mí. Yo no dejaría, si fuera pintor, en alguna ocasión, de dibujar un pene erecto. No lo haría. ¿Por qué? O sea, no es un mensaje necesariamente de un machismo, porque él dibuja en los mismos personajes, quizás en otra época también, porque tiene periodos, ¿no? Pero en otros personajes dibuja las dos cosas juntas. Un seno y un pene, un labio pintado y una, no sé si no me acuerdo muy bien, pero una imagen, un rostro masculino o cuerpos enteros, también lo hace. O sea, yo soy feminista, o llamémoslo como queramos, mujerista, o me interesa la historia de las mujeres y las reivindicaciones de las mujeres, pero yo no erradico la masculinidad del mundo, ni un poquito, no. No, sobre lo de Exhumana, perdón, no, porque lo tenía, yo también, claro, quiero decir algo, era tan grande mi ira y lo que veía de nuestra especie capaz de hacer perversa, que hace tiempo uno lo notaba, pero hoy más que nunca, porque hoy hay un espectáculo de esa perversidad. O sea, antes había la ficción jurídica hasta cierto punto, un poco de pudor, ¿no? Cuando los aliados, los ejércitos aliados entran a los lagers, entran a los campos de concentración, se muestra una sorpresa. Hay videos que muestran su sorpresa. Hay videos que muestran que no lo sabían todo. Pero hoy todo te está siendo mostrado. Hay un espectáculo de lo que somos. Entonces, en ese momento fue un exabrupto. Yo dije, ¿cómo? Tenía rabia, tenía bronca. ¿Cómo lo expreso? Quiero ser exhumana. No quiero ser eso. No quiero ser parte de esta especie que es capaz de eso. Pero después, y yo suelo confiar en mis instintos. No sé, está mal eso, ¿no? Para un científico está mal. Pero suelo, primero como que tengo algo intuitivo, ¿no? Que salta. Y después analizo y veo por qué. Y entonces me fui a pensar por qué cómo entraba la exhumanidad. Y tenés razón, y llego a Totem y Tabú, llego a la explicación freudiana y levi-straussiana de qué es ser humano. Y estoy pensándolo, porque ¿qué es cuando el primata, ¿no? El macho alfa primate mono, sus hijos, su cría, el mito de Totem y Tabú, o la alegoría de Totem y Tabú de Freud, de qué somos, ¿no? ¿Qué es la especie?
Y él entonces, en su narrativa, en su mito, va a decir entonces la cría, los primates jovencitos, deciden el parricidio, o sea, pactan, matan al padre, lo transforman en el tótem, en la divinidad, lo honran con rituales, ¿no? Y ahí aparece la especie, que va a regirse por reglas de conyugalidad y parentesco. O sea, antes de eso no hay regla, la humanidad no es una especie regida por leyes, por normas. La humanidad es una especie regida por códigos diferentes para las diferentes sociedades, pero que tienen que ser sabidos y acatados. Y nosotros entramos en una fase histórica en que eso no desapareció. No hay más. El genocidio de Gaza muestra que, como dije antes, el poder de muerte es la ley, no hay otra. No hay Naciones Unidas, no hay... ¿Qué? No, un pequeño comentario al respecto, ¿no? Que creo que ¿qué ser humano? Ser humano es la empatía. No, los animales tienen... No, el ser humano es ¿qué nos diferencia de todas las otras especies? Y... No, las otras especies tienen cuidado y tienen empatía, tienen todo, ya lo pensé mucho. No solo tenemos reglas expresas, códigos, solamente. Esa es la especie humana. En Freud, y lo creo que es así, porque las otras tienen casi todo. El cuidado, los grupos, las facciones, las peleas entre diferentes, pero nosotros tenemos reglas. Entonces, hay que revisar eso, ¿no? Primero hay que revisar Freud, que lo hizo una autora que me fascina, que se llama Carol Pateman, que escribió un libro que se llama Sexual Contract, el contrato sexual. No voy a hablar de eso ahora porque eso es pero ella lo corrige, dice dónde se equivoca. Y luego hay que pensar si entonces hubo realmente esas reglas, si no fueron ficcionales, y si esa ficcionalidad de esas reglas no deberíamos prestar atención a ese carácter ficcional de las reglas a lo largo de la historia, antes como normas, hoy como derecho, pero son una creencia, han sido una creencia a lo largo de la historia. Eso lo dice, lo único que cito hoy en día de Agamben, que fue un autor que lo enseñé durante varios semestres, después lo detesté cuando escribió su libro El cáliz y la espada, hablando de la historia política de Europa, sin mencionar el impacto del Nuevo Mundo en la gestación de Europa, y mismo en la gestación también de España, que no existía, ¿no? No existía, no hubo España no descubrió América, porque España no existía. O sea, entonces todo eso él ignora el proceso, cuando me emerge el continente del Nuevo Mundo, tiene un impacto en la historia política del planeta. Un autor que escribe una historia política sin considerar eso, murió para mí, está muerto. Pero cito una cosita, cuando él dice que la ley es una religión, que el derecho es una religión. Sí. Y entonces, quizás somos devotos de una religión equivocada, hemos sido. Lo estoy pensando, lo dejo como pregunta. Bueno, bueno, gracias por tu presentación. Yo me quedo con la última parte ahora también para hacer una pregunta. Bueno, ahora que yo tenía una pregunta, pero hablaste de lo exhumano y me quedé con otra pregunta. Y yo, cuando tú dices lo exhumano, pienso mucho en Fanon, ¿no? En toda la negación de la humanidad, ¿no? Y ahora estuvo Fred Moten acá y habla mucho también de lo paraontológico, ¿no? O de lo aontológico y todo el deseo de negar la humanidad en cuanto a tradición, o lo humanismo, ¿no? El humanismo, pero también, bueno, decir que hay personas que por mucho tiempo fueron consideradas no humanas. ¿Y por qué vamos a reivindicar la humanidad en cuanto otra? Es preferible ser de esas personas. Sí. Las no humanas.
Sí, pero en cuanto al concepto de humano por sí mismo, no sé, es una cuestión, ¿no? ¿Por qué luchar por eso, ¿no? En cuanto a concepto, lo pongo por ahí. Y quería traer una otra cuestión bueno, desde la antropología, pues yo tengo un flerte con la antropología también, es algo que me interesa mucho, empezar con la parte metodológica. Y hablando ahora de la polisemia, me pensé mucho en Eshu, la divindad ¿no? africana, y toda la cuestión de lo polisémico, del pene también. Y quería entender un poco del método antropológico que has utilizado, desde cómo antropologizar a Tapies de alguna manera, ¿no? Escuchar su concepto, escuchar lo que ha dicho y traer un poco para bueno, la conversación. No sé si quedó clara la pregunta, pero un poco así. Pero la pregunta es un buen comentario. Sí, es más para abrir un pasillo. Bueno. Claro, el Eshu es el que transita, ¿no? Cada uno de las divinidades tiene un Eshu, o más de un Eshu, es el que está en tránsito. Justamente Tapies tendría una afinidad con el Eshu, con los Eshus, muchísimo, sí. Es una idea. Nosotros lo tenemos que dejar aquí, que esto también cierra y tenemos un equipo que tiene que irse a casa. Una preguntita si alguien quiere hacer más. ¿Una sola? No me van a matar los de bueno, no. Son otras, no es tanto ya por nosotros los que estamos aquí, sino otros equipos que no son tan visibles, pero que están en el museo, como seguridad, vigilancia. Entonces hable durante mucho Pero bueno, tiempo. si alguien quiere hacer una pregunta más y se intenta No, yo responder... ni la contesto, solo la escucho. Venga. Intentaré hacer una síntesis. Por favor. No, solo cogiendo un poco el relevo de todo lo que se ha comentado y pensándonos como sapiens no sapiens, y tomando un poco la idea de que tenemos todo ese legado de los nómades y las nómades. Yo estoy transitando por una metamorfosis y adhiriendo un poco a esta idea de que como humana me siento totalmente rechazo lo que está haciendo nuestra especie, pero también pensando en que somos sapiens gracias a que nos pudimos imaginar. Yo ahora mismo me estoy imaginando como un anigetal y de esta manera empiezo a poder pensar como una planta, intentar conectar con esos otros seres que también son vivos, que son vida y que nos dan vida, y de esa manera intentar entender cómo vivir en comunidad con las otras especies, que creo que ese es el salto que deberíamos. Sí. Entonces es ahí desde donde yo soy humana y soy sapiens, pero también tengo que imaginarme de otra manera. No puede ser un voluntarismo, el problema es eso. No puede estar basado dependiendo del deseo, de la voluntad. Es más complejo que eso, porque pasó una larga historia de especiación. O sea, en un momento muy remoto nos alienamos del nicho ecológico. Y recuperar eso habría que, no es fácil, no depende de mi voluntad personal. No, claro. No, lo hablo como legado a las nuevas generaciones. Sí, la conciencia de eso, hablar sobre eso, me parece fundamental. Bueno, mi deseo. Sí. Gracias. Nada. Me quedó dolor de